¿qué tal, maestros y maestras? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te voy a compartir un tema que también vamos a utilizar en la séptima sesión del Consejo Técnico Escolar, y estoy hablando de la evaluación auténtica. En el anterior video hablamos acerca de las tareas auténticas, de cómo nosotros podemos proponer situaciones de aprendizaje que tengan que ver con el contexto inmediato del alumno, llevar y plantear un reto de su contexto para darle un tratamiento didáctico con los aprendizajes esperados, con las estrategias didácticas pertinentes y con la mediación del profesor. Esto evidentemente se debe de complementar, y de hecho son procesos paralelos, con una evaluación de corte formativa. En el libro de Pedro Ravela nos plantea un concepto llamado evaluación auténtica, que va de la mano con el diseño de tareas auténticas. Y de hecho, en el modelo 2017, normativamente hablando, se nos dice claramente en los apartados de planeación y evaluación: la planeación no se concibe aparte de la evaluación. La planeación es inherente a la evaluación. Una depende de la otra, se complementan y juntas, bien aplicadas, bien implementadas, debidamente gestionadas, nos debe dar como resultado el logro de aprendizajes esperados, el desarrollo de competencias y por supuesto la solución de problemas contextuales a través de evidencias tangibles, innovadoras y creativas que los alumnos van a proponer a partir de toda la secuencia didáctica, de todo el proyecto que nosotros hayamos trabajado con ellos durante un periodo de tiempo que puede ser 15 días, una semana, un mes, etcétera, etcétera, dependiendo de la asignatura y el nivel educativo. Entonces, sin más, si tú quieres saber de qué se trata la evaluación auténtica, cómo podemos implementarla, qué metodología utilizar para poder implementar esta evaluación auténtica, quédate porque te voy a revelar una estrategia muy sencilla, muy puntual, basada en la socioformación, que es un enfoque que promovemos aquí en el canal. Así que vamos por la información. Lo primero que te debes cuestionar, maestro, maestra, directivo, como escuela: ¿qué enfoque de evaluación se está implementando? ¿Tienen ya definido un sistema de evaluación de los aprendizajes? ¿Tienen ya estandarizado un proceso, un sistema? ¿Tienen instrumentos de evaluación de tipo formativos? ¿Tienen también y saben diseñar instrumentos de evaluación de tipo cuantitativos, de tipo cualitativos? ¿Se implementan en los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje? Hay que cuestionarnos primero qué enfoque de la evaluación estamos adoptando como institución, como profesores, como directivos. Entonces, si aún no lo tienes claro, te propongo lo siguiente. Te propongo que te apropies y que adoptes el concepto de evaluación socioformativa, ya que este concepto se adecúa perfectamente a la normativa vigente hablando de evaluación y se adecúa perfectamente a lo que Pedro Ravela llama evaluación auténtica. La evaluación socioformativa es un nuevo enfoque de la evaluación que se centra en desarrollar y mejorar el talento de las personas. Se centra en desarrollar y mejorar el talento de las personas. No se centra en asignar notas. No se centra en utilizar estas medidas como una forma de disciplinar a los estudiantes. No se implementa y no se utiliza como una cuestión burocrática administrativa. Se concibe como una herramienta más para poder gestionar el talento humano. Esto a partir de que los estudiantes afronten los retos de la sociedad del conocimiento. ¿Mediante qué o a través de qué? El abordaje de problemas del contexto y la colaboración. ¿A qué me suena esto? Me suena a que a partir de plantear una situación de aprendizaje contextualizada, situacional o una tarea auténtica, es a través de este planteamiento como yo voy a poder gestionar el talento humano, llevar al siguiente nivel a mis estudiantes, porque si yo aplico este tipo de evaluación, tendré claro que la evaluación sirve para que el alumno aprenda. La valoración socioformativa, pues, es un proceso de retroalimentación continua de los estudiantes
para que ellos puedan aprender a resolver problemas del contexto y puedan desarrollar las competencias necesarias para la sociedad del conocimiento. Esto se logra mediante la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación e incluso la socioevaluación, teniendo como base, por supuesto, productos del desempeño y buscando el mejoramiento continuo a través de la metacognición con el apoyo de los demás. Entonces, este concepto, este enfoque de evaluación se apega perfectamente a la normativa vigente, que es el enfoque de aprendizaje situado, se apega perfectamente a las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana y se apega a esto que vamos a ver en la séptima sesión del Consejo Técnico Escolar, que son las tareas auténticas y la evaluación auténtica. De hecho, en el segundo momento tenemos que hacer la reflexión acerca de cómo estamos evaluando los aprendizajes de los estudiantes. Y esta reflexión debe ser una reflexión fundamentada. ¿Fundamentada en qué? Pues en enfoques de evaluación pertinentes para la sociedad del conocimiento, pertinentes para el modelo 2017, pertinentes para tu contexto y pertinentes para la nueva escuela mexicana. La evaluación socioformativa lo tiene todo. Así que adoptemos este concepto, o al menos es la sugerencia que doy en este espacio. Bueno, el primer paso entonces es definir cuál es el sistema de evaluación de los aprendizajes que voy a implementar o que estoy implementando en mi colectivo de profesores. Lo segundo, ahora sí, ya yéndonos a la séptima sesión de Consejo Técnico Escolar, es saber qué es la evaluación auténtica de acuerdo a los autores Vallejo Molina y Pedro Ravela, por supuesto. Bueno, Vallejo y Molina 2014 establecen que la evaluación auténtica busca evaluar lo que se hace, identificando el vínculo de coherencia entre lo conceptual y lo procedimental, y sobre todo conduce a establecer el deseado vínculo de coherencia entre la enseñanza y la evaluación en distintos contextos de aplicación. Aquí podemos ver claramente cómo hay una articulación entre lo que son las tareas auténticas y el sistema de evaluación a implementar. Es decir, la evaluación auténtica solamente cobrará sentido si la situación de aprendizaje es auténtica. Si los alumnos van a desempeñar, van a producir, van a crear un producto innovador, creativo, y que dé solución a un problema real de su contexto, a una situación lo más contextualizada que se pueda. Mientras que Ravela establece que en las tareas auténticas la evaluación refleja criterios como la adaptación a la vida real de las actividades, al igual que de los productos solicitados. Estas tareas auténticas relacionadas con la evaluación deberán ser motivadoras, deberán generar inquietud, deberán ser retadoras, desafiantes y de gran interés para los estudiantes. Entonces, de la mano va las tareas auténticas con la evaluación auténtica, y aquí se está cumpliendo la máxima del modelo 2017, que la evaluación y la planeación son inherentes, son dos procesos paralelos que se van complementando unos con otros. Es decir, cuando yo me siente a hacer mi planeación, paralelamente también ya debo estar construyendo mi estrategia de evaluación. Deben ir de la mano. En las actividades de inicio, de desarrollo y cierre, yo debo tener claro cuáles son los indicadores de proceso y cuáles son los indicadores de producto, cuáles son los criterios de calidad de la evidencia final, cuál es el instrumento que voy a utilizar, para qué voy a evaluar, cómo voy a evaluar, a quiénes, etcétera, etcétera. Bueno, la evaluación auténtica entonces establece también lo siguiente. La evaluación formativa llega a ser auténtica o se convierte en evaluación auténtica cuando se toma en cuenta la exploración de los aprendizajes, la selección de tareas auténticas, proporcionar apoyos necesarios, comunicar con claridad las expectativas que tiene el profesor para con sus alumnos, incluir espacios de reflexión, entornos de aprendizaje, mecanismos de evaluación que recuperen los saberes previos y la propuesta de mejora. La evaluación se encuentra ligada con la planificación de las actividades. Nuevamente nos hacen este recordatorio. Maestro, la planeación no es un proceso aparte de la evaluación. Son dos procesos que empiezan a caminar en paralelo
y que tenemos nosotros que tener el conocimiento necesario para poderlas complementar unas con otras y de esta manera lograr aprendizajes esperados, desarrollar competencias y que el alumno encuentre un significado a aquello que está realizando en la escuela y en el aula. La evaluación auténtica pues propicia un mayor aprendizaje en los niños y las niñas y los adolescentes, situándose y adaptándose al contexto con el cual llega a ser más significativo. ¿Ok? Con el nuevo modelo 2022, maestros, en donde sabemos que la educación se va a centrar en la comunidad, estos conceptos cobran más sentidos. Estos conceptos nosotros debemos dominarlos, debemos apropiarnos de ellos, porque nos van a servir como insumos para que yo al momento de sentarme a plantear una situación de aprendizaje en el marco de la nueva escuela mexicana, sepa yo que una tarea auténtica es a lo que se refiere cuando dicen, bueno, centremos nuestros esfuerzos educativos en generar comunidad, centrémonos en fortalecer el tejido social, centrémonos en tratar de promover este enfoque humanista de la educación. Esto se va a lograr si nosotros planteamos situaciones que el alumno tenga claro, que el alumno sepa que existen en su entorno inmediato y que de esta manera se le pueda dar un tratamiento con estrategias didácticas, por supuesto, y que de esta manera los alumnos puedan lograr los aprendizajes, manifestar sus valores, sus actitudes, sus conocimientos, sus habilidades, y de esta manera podamos determinar que estamos planteando actividades auténticas y que se está evaluando de manera auténtica. A continuación te voy a presentar un ejemplo de la estrategia de evaluación o la metodología de la estrategia de evaluación socioformativa, la cual se compone de 10 pasos. Si tú quieres evaluar de manera auténtica, toma en cuenta estos 10 pasos. Evaluar, maestros, no es nada más firmar y asignar una palomita en la lista de asistencia. Evaluar no es contar cuántos trabajos me entregaron ni en consecuencia asignar puntos. Evaluar no es ver quién acaba más rápido, quién lo hace con el procedimiento que yo expliqué. Evaluar no es asignar notas, premiar a los alumnos, medir conocimiento, no lo es. Evaluar, maestros, es un proceso que consiste en gestionar el talento humano, que consiste en que el alumno desarrolle competencias, que consiste en lograr que el alumno aprenda. La evaluación auténtica, la evaluación formativa, la evaluación socioformativa es el equivalente de decir, con la evaluación el alumno aprende, no con la evaluación el alumno se estresa o el alumno ya está pensando en sacar un 10, no. La evaluación es un elemento más del proceso de enseñanza-aprendizaje que va a llevar de un punto A a un punto B al alumno con retroalimentación continua, con mejora continua y por supuesto en el camino el alumno irá desarrollando competencias e irá resolviendo problemas de su contexto, problemas que le resulten significativos para él, para que entonces lo que hace en la escuela cobre sentido para él y diga, bueno, asisto a la escuela porque ahí me están enseñando a resolver los problemas que tengo en la actualidad. ¿Cuáles pudieran ser esos problemas? Son diversos. Hablamos de identidad cultural, hablamos de salud, hablamos de problemas financieros, de alimentación, de comportamiento, de pérdida de valores, de identidad digital, en fin, una serie de problemas que se presentan a los estudiantes, a la sociedad misma, a las familias, que nosotros podemos llevar parte de esa realidad al aula y de esta manera, mediante estrategias pertinentes, poder dar solución o abonarle a la solución, a la posible solución o a las diversas soluciones tal y como nos los demandan las tareas auténticas y la evaluación auténtica. Entonces, la estrategia de evaluación socioformativa, la evaluación auténtica, nos plantea 10 pasos muy sencillos. El primero es que cuando yo me siente a planear mi secuencia didáctica, mi plan de clase, mi proyecto formativo, también paralelamente voy a ir elaborando mi estrategia de evaluación. Entonces, primer paso, debo poner un título al proceso formativo.
¿De dónde obtengo ese título? Bueno, del título que le asigné a mi plan de clase, a mi secuencia didáctica socioformativa o a mi proyecto formativo. Recuerden que el título debe generar curiosidad, debe enganchar al alumno, debe ser un título rimbombante de tal forma que el alumno vincule ese título que se crea una expectativa alrededor del proyecto que se va a abordar. Entonces, adoptamos el mismo título de ese proceso formativo. El segundo punto es tener claro cuáles son los sujetos a evaluar. Los participantes en el proceso de evaluación, sujetos cuyo desempeño o producto se desea evaluar. A eso se refiere. En este caso, los sujetos a evaluar, si nosotros somos docentes, pues son los alumnos. Si soy directivo, voy a implementar una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa con mis profesores, pues los sujetos a evaluar serán mis docentes, mi colectivo de docentes. 3. El objeto a evaluar, es decir, la competencia o desempeño que se pretende valorar. Esto podemos nosotros hacer el equivalente a decir, bueno, ¿cuál es el aprendizaje esperado que se va a evaluar? O delimito cuál es el desempeño que deseo observar en mis alumnos, cuáles son las competencias que deseo observar, que deseo valorar con esta estrategia. 4. El propósito. ¿Cuáles son los fines que se perciben con este proceso de evaluación? El uso que se le dará a los resultados. Yo debo tener bien claro cuál es el propósito de evaluar, yo docente. Evidentemente, al ser un enfoque formativo, al ser una evaluación auténtica, el propósito general es que el alumno aprenda, que desarrolle competencias, que manifieste actitudes y valores positivos, que sea colaborativo, etcétera, etcétera. Entonces yo debo tener un propósito claro. ¿Por qué voy a evaluar? El contexto también se debe describir en esta estrategia de evaluación, es decir, cuál es el problema del contexto que estoy planteando para esta secuencia didáctica, para este plan de clase, para este proyecto formativo. Entonces es muy importante tener claro cuál es ese problema del contexto en la estrategia de evaluación. Todos estos datos, muchos de ellos los voy a ir sacando de la planeación didáctica, de la secuencia didáctica del proyecto formativo que también ya me di a la tarea de ir diseñando. 6. Debo establecer en esta estrategia de evaluación cuál es el producto o evidencia, el producto integrador, la evidencia final. Hay varias evidencias parciales a lo largo de un proceso formativo, pero yo aquí voy a plantear cuál es el producto integrador. ¿Es un video, es un podcast, es un sociodrama, es un debate, es un foro, es una exposición, es una infografía, es un video para YouTube, es un video para TikTok, es un Facebook Live, es un programa de radio, es un programa de televisión? ¿Qué es? ¿Cuál es ese producto integrador de impacto creativo, innovador, que le va a dar solución o que le va a abonar a la solución del problema del contexto planteado? A eso se refiere el producto. Indicadores. ¿Cuáles son los aspectos o rasgos perceptibles, verificables y medibles que reflejan la calidad del desempeño? Estos indicadores, de identificarlos y redactarlos de forma sencilla y correcta, me van a permitir diseñar mi instrumento de evaluación, en donde si voy a utilizar una guía de observación, deben haber indicadores. Si voy a utilizar una lista de cotejo, los indicadores los saco de aquí. Si voy a utilizar una rúbrica socioformativa analítica o sintética, voy a extraer de esta estrategia los criterios de calidad, los indicadores que yo estoy planteando. Hay indicadores de proceso y de producto. 8. Instrumentos de evaluación. ¿Qué instrumentos de evaluación formativo voy a utilizar? ¿Son de corte cuantitativos o son de corte cualitativos? Eso lo debo tener claro y debo ser experto en diseñar estos instrumentos. ¿Qué agentes? Es decir, la persona que realiza la valoración. Acuérdense que agentes pueden ser los mismos alumnos al implementar la autoevaluación. Entre alumnos, la coevaluación. El profesor, la heteroevaluación. Y el público o la audiencia con la cual se va a socializar el producto integrador pueden ser parte de la socioevaluación. Y finalmente, la mejora. Es decir, ¿qué acciones voy a plantear en mi estrategia para asegurarme que el alumno va mejorando de manera continua? Normalmente aquí la respuesta o el elemento de mejora siempre va a ser la realimentación con la comunicación asertiva, con el diálogo horizontal, en donde recuerden, maestros, y esto lo hemos
compartido en nuestras formaciones, hemos insistido en esto. Retroalimentar no es un proceso que se hace al final de todo el proceso formativo. Es decir, ya acabó todo, ahora voy a hacer una actividad de retroalimentación para consolidar el aprendizaje. Esa es una creencia, maestros. Eso es usos y costumbres. La retroalimentación es continua, ya que es el alma de la evaluación formativa, en donde yo le comunico a los estudiantes de forma asertiva qué logros identifico en determinados momentos de la secuencia didáctica del proyecto formativo y qué sugerencias de mejora le doy para que ellos puedan seguir mejorando su desempeño, mejorando su evidencia final. Entonces, maestros, esta es la estrategia de evaluación. Esta es una propuesta para que ustedes trabajen o la analicen en su séptima reunión de Consejo Técnico Escolar. La evaluación auténtica, basada o fundamentada en la evaluación socioformativa, en el enfoque de la socioformación. Pues como siempre, maestros, les agradezco el que hayan estado presentes y acompañándome de manera virtual en este video. Como siempre les digo, larga vida y prosperidad y nos vemos en el siguiente video. Gracias.